Buenas y bendecidas noches, señores. Ya, estamos aquí ya, como siempre, yo peleándome con los dispositivos, pero ya logramos. Siempre estoy a las carreras, con esto, aprendiendo, estamos empezando, pero ya lo logramos. Por fin, gracias a Dios, ya estamos transmitiendo, ya pareciera ser que no hay ningún problema. Ya estamos aquí y vamos a iniciar como siempre lo tenemos que iniciar todo. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por estos momentos, Señor, por tu amor que siempre nos das, por estas bendiciones que nos permites de estar en tu presencia, por transmitir tu palabra, Señor, por llevarla a todos aquellos que la necesitan. Gracias por el día de hoy, Señor, por permitirnos estar en nuestro hogar, a todos aquellos que todavía están trabajando, que van en camino, Señor, cubre su camino, bendice su camino para que lleguen con bien, que lleguen con sus familias y con sus seres queridos. Te agradecemos por este fin de semana que pasamos, por la semana que nos diste y sobre todo, Señor, porque nos tienes todavía deseosos y ansiosos de conocer tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, señores? Perdonen. Estamos ya aquí. Ya hoy es día lunes. Hoy nos toca doctrina de la palabra de Dios, que tenemos que estarla viendo, tenemos que estarla llevando siempre, 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 ya lo hemos visto, que es algo que siempre tenemos que estar nosotros. Almita, bienvenida, gracias a Dios por tu vida, gracias por estar aquí. Siempre tenemos que estarla llevando, siempre tenemos que estar pensando en ella, siempre tenemos que estar presentes en ella. Tiene que ser nuestra norma de vida, tiene que ser toda nuestra autoridad. Ya lo vimos hace 2 clases, que es la autoridad máxima para nosotros. Tengo ahí unos problemillas con los audífonos, pero parece ser que ya se están mejorando. Parece ser que ya se mejoraron. Ya vamos a tratar de adquirir un micrófono y una diadema. A mí no me gustan las diademas, pero no me va a quedar de otra. Ya vimos también la claridad, que cualquier persona puede entender las escrituras. No es necesario ser un erudito, no es necesario ser una persona docta, que esté uno ahí jugando con todas las cosas o que tengamos que estudiar años y años y años. No, simple y sencillamente es que tenemos que leer. Esa es la gran cuestión, que tenemos que leer, pero como que no se nos da, ¿verdad? Hoy vamos a ver otra de las características de la escritura, la penúltima de las características, que así las clasificamos nosotros, que es la necesidad de las escrituras. Necesitamos las escrituras nosotros como hijos de Dios, es más, todo el mundo necesita la escritura, y en escritura me refiero a la palabra de Dios escrita, la Biblia, ¿no? Será necesaria para nuestra vida, será necesaria para todo momento, para todas las cosas que necesitamos. ¿Ustedes creen que sea necesaria? Bueno, pues vamos a ver si es necesaria. Dice, necesitamos la palabra de Dios escrita, la Biblia, para conocer el Evangelio y la necesidad de la salvación, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Nada más para eso necesitamos la escritura. Imagínense, ¿no? Nada más para conocer el Evangelio y por la necesidad que tenemos de salvación. Todos necesitamos salvación. Aquí no hay de que no, yo no la necesito o que ustedes están contentos ahí. No, absolutamente toda la creación necesita ser redimida. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Ajá, vamos a ver aquí un pasaje. Déjenme pongo mis lentes, porque sin ellos no veo mucho ya. Aquí está. Sí. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 13 al 17. Recuerden que yo siempre les digo que todos estos versículos, yo soy Vidal, bienvenida, que Dios bendiga tu vida, gracias por estar aquí. Siempre utilizo la Reina Valera 2015, en este caso voy a utilizar la Reina Valera contemporánea, que es exactamente lo mismo, ¿no? Cuestión de enfoques. Bueno, dice así el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 17. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe viene por el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Como les decía, esto es de la Reina Valera contemporánea. ¿Qué nos está diciendo aquí el buen Pedro, el buen Pablo en el libro de Romanos? Todo el que invoque del nombre del Señor será salvo. Y por Señor se está refiriendo a Jesucristo, si no vean el versículo 9 de este mismo capítulo. Ajá. Dice así: de esto podemos sacar varias conclusiones. La primera de ellas es que tenemos que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Ajá. No hay más. Es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar. Ajá. No andamos enviando, pues, ahí mencionando a otras personas, mencionando cosas ahí. No, el nombre que tenemos que invocar es el nombre del Señor Jesucristo. Ajá. Solo se puede invocar el nombre del Señor si se cree en él. Porque cuántas personas invocan el nombre de Jesucristo, ¿no? ¿Cuántos lo mencionan? Es más, cualquiera de las personas que dicen no creer en Jesucristo, los que dicen que no tienen religión, los que dicen que no tienen ninguna creencia, aquellos que dicen que son ateos, simple y sencillamente siempre están mencionando el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Por el paso del tiempo. Así ya, con eso matan todo, ¿no? ¿Cómo se cuenta el tiempo? Bienvenido, Víctor, buenas noches, que Dios te bendiga, mi hermano. Ahora sí te hablo. ¿Cómo cómo se mide el tiempo? La historia se divide en el antes y en el después de Jesucristo. No hay más. Ahí, por más que quieran decir que Jesucristo no existió, que Jesucristo fue nada. No hay personaje más importante en la historia de la humanidad que Cristo. Ya, ahí no sé cómo lo vayan a contradecir en el sentido de que, pues, es que Cristo, no, si tan solo el tiempo, ¿no? El tiempo se divide antes y después de Cristo. Estamos en el año 2022 después de Cristo. Ajá. Entonces, quieran o no. Señora Edith, bienvenida, que Dios bendiga su vida. Gracias por estar aquí, señora. Gracias, gracias. Ajá. ¿Cómo entonces, cómo vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo si no creemos en él? Es lo que está diciendo Pablo en Romanos. Ajá. Nadie podría creer en Jesucristo si no se ha oído de él. Ok. ¿Cuántas personas hay a las que nunca han oído hablar de Jesucristo, ¿no? O han oído hablar de él por encimita. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿Cuántos muchachitos hay que a veces hasta toman el nombre de Jesucristo como juego, ¿no? Como un personaje más de la historia? A mí me sorprende de repente las tonterías de esta generación de cristal que estamos viviendo, que mucha culpa tenemos nosotros. El otro día estaba leyendo un reportaje que hay un muchachito en Europa que pide por favor que ya no se platique la historia de las guerras mundiales en los libros de historia, precisamente porque le causaban depresión, ¿no? Bueno, imagínense nada más todas las cosas a las que vamos a llegar. Pero entonces, ¿cómo van a creer en Cristo las personas si no han oído de él? ¿Cómo van a creer en Cristo si no han oído de él? Nosotros, por ejemplo, yo cuando era pequeño, bueno, ni tan pequeño, ¿no? Cuando fui joven, cuando ya pasé adulto, siempre yo crecí en la fe católica, ¿no? Fue algo que me enseñaron. Y me obligaron a hacer la primera comunión y que la presentación y que cada 8 días tenía yo que ir a comulgar y todo esto, ¿no? Conocía yo lo que eran los dogmas de la iglesia, pero no conocía a Jesucristo. No conocía a Jesucristo y es el caso de muchos de nosotros, ¿no? Podemos conocer muchos de los dogmas de la iglesia, pero no conocemos al Señor. No sabemos quién es el Señor. ¿Y cómo vamos a saber quién es el Señor si no leemos? Vamos a seguir con lo que viene. Dice, nadie puede conocer a Jesucristo a menos que alguien le hable de él. Ok, yo no conocía a Jesucristo, yo conocía los dogmas de la iglesia, yo conocía los ritos de la iglesia, yo conocía las costumbres de la iglesia, pero no conocía a Jesucristo. Era más fácil que yo conociera a un santo que conociera a nuestro Señor. Ajá, yo conocía más fácil a la Virgen, yo conocía más fácil a San Martín de Porras,
Yo conocía más a cualquier otro santo que conocer a Jesucristo. Hasta que llegó a mi vida alguien que me empezó a hablar de Jesucristo, alguien de quién era Jesucristo, alguien de qué había hecho por mí Jesucristo, ¿no? Pero antes de eso, yo no lo conocía. Entonces, ¿cómo podía creer en Jesucristo si nadie me había, si no había oído de él? Y entonces también, ¿cómo iba a conocer a Jesucristo si alguien no venía y me hablaba de él? Para eso necesitamos la palabra de Dios. Yo hasta los 30 años, yo no había abierto la Biblia para nada, ¿no? Me la regalaron en mi primera comunión el Nuevo Testamento, pero ni siquiera la abrí. Quién sabe dónde quedó ese pedacito del Nuevo Testamento, ¿no? Fue hasta que yo empecé a leer la palabra de Dios cuando empecé a conocer quién era verdaderamente Jesucristo. Fue como dice la palabra, ¿no? Se me empezó a quitar el velo de los ojos y conocer quién era mi Señor, quién era Jesucristo, ¿no? Ya al paso de los años, como les decía la clase pasada, entre más conozco a Jesucristo, más lo amo. Yo no podía creer que se pudiera amar a alguien de tal manera, de esa manera, refiriéndome al Señor, ¿no? Y cómo cuando me empezaron a hablar de Él, me nació la curiosidad de saber quién era Él. Ajá. Cuando llegó alguien a mi vida que ya había leído la palabra de Dios, vino y me la comunicó. Fue entonces cuando yo empecé a conocer a Jesucristo. Ajá, que viene en relación con el quinto paso, que dice que la fe viene por el oír, y el oír el mensaje del Evangelio mediante la predicación de Cristo. Ajá, mediante la predicación de Cristo. Ok, ¿cómo voy a oír la predicación del Evangelio? Primero que nada, híjole, muchas veces nosotros no tenemos ni idea de dónde hay una congregación, dónde está alguien que me hable de Jesucristo. Es más, no tenemos ni idea de lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Luego entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros llevar la palabra de Dios? Y ese es un mandamiento, es una orden que nos dejó Jesucristo. Ajá. Si ni siquiera la conocemos. Ajá. Hay muchos de nosotros que cuando nos presentan a Jesucristo como cristianos nuevos, nuestro corazón arde por querer enseñar, por querer predicar la palabra de Dios, pero a veces nos topamos con pared con personas que saben y que te contestan y te quedas así como que fuera de, sacado de onda, ¿no? Porque no sabes, no has leído, no te has preparado. Y no estoy diciendo que para llevar el evangelio necesites una preparación de años, no. Lo único que necesitas es leer, para que puedas seguir predicando el evangelio de Cristo. Ajá. Entonces, la fe viene por el oír y el oír el mensaje del evangelio. Ok, por ahí muchos podrían poner de salvoconducto, de decir es que a veces yo ya no puedo ver o la letra de la Biblia está muy chica. Ajá, ya vamos, en el celular hay muchas aplicaciones que traen la palabra de Dios y que muchas de ellas la dan en forma oral, en forma en que tú la puedas oír. Ajá, esa es la manera en que puedes conocer la palabra de Dios, el evangelio de Dios. ¿Cómo la vamos a oír? También por ahí, por increíble que parezca, nos tenemos que congregar. Muchas veces ya no queremos congregarnos porque decimos, no, es que yo ya leí, no, es que yo ya sé, no, es que ¿qué me pueden enseñar? No, tienes que oírla, tienes que leer, eso es imprescindible, la lectura diaria. ¿Qué dice Juan 3:18? ¿Qué dice Juan 3:18? A ver, ahí si alguien dice no, porque se supone que nosotros ya deberíamos estar leyendo la palabra de Dios diariamente y este libro de Juan, ya lo dejamos hasta atrás, ¿no? De hecho, ya estamos, hoy en el plan bíblico que tenemos, tendríamos que estar leyendo ya el libro de Filemón, imagínense. Ajá, ¿qué dice Juan 3:18 y qué dice Juan 14:6? Yo sí les voy a decir que dice Juan 14:6, porque es uno de los 7 gran yo soy de Jesucristo, donde Jesucristo está afirmando su deidad, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que dice Juan 14:6. Ajá,
ahí Juan 3:18, no creo que no sepan lo que dice. Ahí sí merecerían un tache si no saben lo que dice. Juan 14:6, uno de los grandes 7 yo soy que dijo Jesucristo, donde yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué dice Hechos 4:12? También el libro de Hechos, ya lo pasamos en el plan bíblico, y aquí en Hechos está hablando el buen Pedro. ¿Qué dice Pedro ahí en Hechos 4:12? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, ¿qué dice? No hay otro nombre dado en el cielo. ¿A dónde? ¿Dónde? No hay otro nombre dado en la tierra. ¿Qué dice ahí? Saben que ya no quise poner los versículos porque nos acostumbramos a que alguien más nos los dé, a que alguien más nos los diga. Y eso es algo que ahorita vamos a ver en la siguiente lámina, que aunque es válido, como que no se nos pega. Ajá. Dice, la palabra de Dios escrita es necesaria para salvación. Entonces, todos y uno mismo debemos leer el mensaje del Evangelio escrito en la Biblia y ya en última instancia escuchar a otros cuando la leen. De hecho, hoy invité a mi amadísimo Víctor para que me ayudara porque yo quería que él estuviera leyendo los pasajes de la Biblia, pero como les digo, soy un neófito en esto de las comunicaciones y no me dio tiempo, pero el miércoles no se me va a escapar el buen Víctor y vamos a hacer que hasta cante, ¿no? A ver si es cierto que tiene buena voz, pero si no, por lo menos que nos esté leyendo. Él también se está preparando y lo vamos a hacer que participe en las clases, pero también que nos lea. A mí, fíjense que, no sé a ustedes, a mí cuando me leen la palabra de Dios es así como que, híjole, ¿no? O sea, como que te estás alimentando así, como que dices, ¿a poco todo eso dice la palabra, no? Y eso te dan ganas de ir a leerla. Ok, todavía, por increíble que parezca, hay muchas personas que no saben leer, pues a esas personas nosotros se las tenemos que ir a leer, ¿no? No tenemos que ser como ciertos misioneros que no quisieron subir un monte porque había lodo y porque ya se habían salido de tiempo. Esos no son misioneros, esos son payasos que nada más están viviendo del evangelio a ver qué les toca, ¿no? Créanme, hubo un caso así. Dice, aquí estamos al pie del cañón. Ese es el Víctor, ¿no? Hay misioneros así, ¿no? Imagínense, un misionero, se está muriendo una persona y hay que llevarle la palabra de Dios, pero este grandísimo misionero no quiso ir porque aparte de que estaba lleno de lodo el camino, ya se había acabado el tiempo de predicar la palabra. Imagínense nada más este cuate de qué le tiene que pedir perdón a Dios por eso que hizo, ¿no? Imagínense, según él es misionero, y no quiso llevar la palabra de Dios a quien lo necesitaba porque se iban a ensuciar sus zapatos. Eso me da un montón de coraje. Y todavía porque se le acabó el tiempo de predicación como si la palabra de Dios tuviera horas, ¿no? Pero pues ya arreglará cuentas con el Señor. Entonces, escuchemos la palabra de Dios. Personas que no saben leer, díganle a sus hijos, díganle a sus nietos, díganle a sus compañeros que les pongan algún canal de transmisión donde se esté leyendo la palabra de Dios. Hay canales de transmisión en YouTube donde las 24 horas del día están cantando alabanzas. Eso es increíble. Lo más increíble es que nadie los quiere escuchar, ¿no? Da así hasta como que, ay no, ¿para qué lo escucho? Ay, no me gustan las alabanzas, ay, no sé qué. Dice, miren, es más, vámonos de una vez. ¿Para qué es necesaria la palabra de Dios? Para mantener la vida espiritual. Ajá, para mantener la vida espiritual. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, versículo 4? Dice, y en palabras de Jesucristo, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguien sabe? Dice, me cuesta mucho trabajo memorizar las citas bíblicas. Lea y lea y lea, señora Edith, lea y lea. Y va a ver que ni siquiera va a tener usted que estar tratándose de aprender los versículos de memoria, porque se le van a pegar solitos. Es más, Dios va a hacer que en su corazón se vayan quedando grabados todos esos versículos que le gustan. Y si no, por lo menos va a saber dónde ubicarlos en su Biblia. El chiste es no dejar de leer. Miren, aquí en Mateo capítulo 4, versículo 4, en el contexto nos damos cuenta que es cuando Jesucristo está siendo tentado por Satanás, está siendo probado por Satanás, ¿no?
que le dice, ay, sí, de veras eres hijo de Dios, a ver, pues convierte esas piedras en pan para que te sustentes. Y el Señor nada más le contestó, con lo que dice Deuteronomio 8:3, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ok, vámonos hasta la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 2. Fíjense bien lo que dice. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ello crezcan y sean salvos. Ok, primero que nada, diariamente. A ver, nada más porque aquí no los puedo ver, ¿no? Pero yo en las clases que les doy a los otros muchachos siempre les digo, a ver, levanten la mano quién ha comido, quién no ha comido el día de hoy, ¿no? Y pues por lo menos en el lugar donde están, diario les dan de comer. Ok, hay veces que nosotros estamos en ayuno o que por los afanes del trabajo no hemos desayunado. Ni yo a veces por ¿cómo se llama? Por salir de prisa, a veces no desayuno. La mamá de mi esposa y mi esposita linda me dicen, desayuna. Y me dicen con paciencia y humildad, ¿no? Que desayune. A veces alcanzo a tomarme un café y a veces sí es inevitable que me vaya yo corriendo, pero es por mi puro gusto, ¿no? No es porque diga, ay, Señor, hoy no hay nada que comer, ¿no? Yo no recuerdo un día en el que el Señor me haya dejado sin un alimento diario, pero todos comemos, aquí no hay nadie que me digas más, el hecho de que están aquí nos demuestra que todos comemos, ajá, no hay nadie que no haya comido el día de hoy, que si comes porque estás enfermo, que si no comes porque estás enfermo, que no sé, vas a poner, pero diario todos nos alimentamos. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener este cuerpo con energía para hacer lo que tenemos que hacer. De la misma manera nos tenemos que alimentar diariamente de la palabra de Dios, diariamente. No nos tenemos que alimentar cada domingo que vamos a la iglesia a escuchar lo que nos dice un pastor, porque como aquí bien lo dice Pedro, a veces los pastores, los líderes, los maestros nos dan versículos sacados fuera de contexto o con su propia interpretación. Yo la semana pasada les dije, no es necesario que tengan estudios superiores, con que ustedes lean diariamente la palabra de Dios, se van a dar cuenta, ustedes solitos se van a dar cuenta que la Biblia nos responde a nuestras preguntas, pero ¿qué pasa? No leemos. Ok, si así como comemos diario, diario nos alimentamos de la palabra de Dios, diario, ok, que no puedo leer un libro completo, o leo unos versículos. Ajá, que el domingo que fui a la congregación, un pastor me dio este versículo y no sé qué, no recuerdo lo que dice, pero sí me acuerdo qué versículo es, voy y lo busco en la palabra de Dios. Hace rato el inútil que da estas clases mencionó que decía el pasaje de Juan 3:18. Híjole, el que no se lo sepa de veras está ahí que no ha leído nada, pues viene después de Juan 3:16. Viene después de Juan 3:16. Bueno, sigue el 17 y luego sigue el 18. No creo que ni de por pura curiosidad hayan continuado con lo que dice Juan 3:18. Y de seguro ahorita todos están buscando en su Biblia qué dice Juan 3:18, ¿no? El que no cree, bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿no? Es más, y ni siquiera les dije los otros dos, ¿no? El de hecho, no, sí se los dije, perdón ustedes. Bueno, ok. Dice aquí Pedro, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual. Digo, las mujercitas que han tenido la bendición de ser madres, ¿cómo busca un niño recién nacido que lo alimente su mamá, ¿no? A gritos, llorando, ahí, ya quiero de comer. Nosotros, bueno, yo no recuerdo cuando era bebé, ¿no? Dice mi mamá que me encontró en la basura. Yo, quién sabe si sea cierto o no, pero bueno, ella me crió y me educó muy bien, me crió muy bien. Ahí me dio mis cachetas para que me comportara, pero hasta el día de hoy le agradezco todo lo que hizo por mí. Yo buscaba a mi mamá cuando tenía hambre, le decía, pues ya no, jefa, ya tengo hambre, sírvenos algo. Mi pobre madre, híjole, yo, que Dios bendiga su vida, lo bueno es que ella aceptó a Jesucristo, ese día casi lloro, ¿no? Bueno, sí lloré cuando, aceptó a Jesucristo mi mamá. Híjole, yo no sé cómo le hizo para mantener a 6 escuincles, éramos 6 hermanos nosotros, y diario nos dio de comer, diario. Nunca nos faltó el alimento. También mi papá, precisamente hoy mi papá cumple 10 años de haber fallecido, de partir con el Señor, ¿no? Él ya está con el Señor. Y él ya está en el banquete de las bodas del Cordero. También mi papá
día tras día, tras día, tras día trabajando para alimentar a todos los bodoques. Y donde que todos nosotros cuando éramos niños estábamos bien gorditos, ¿eh? No nos medíamos en la comida y ahí estábamos todos. Este, de esa manera tenemos que buscar alimentarnos de la palabra de Dios con esas ansias. Cuando andamos en la calle así que ya queremos morder el tubo del camión del metro porque ya no aguantamos el hambre, de esa manera necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. No hay otra manera que nos podamos alimentar. Ese es nuestro alimento diario, eso es lo que tenemos que comer, eso lo tenemos que cenar, lo tenemos que desayunar en todo momento. Los que me conocen ya un poquito más de tiempo saben que siempre estoy comiendo cacahuates o pepitas, ¿no? Me encantan. Y ni siquiera es porque tenga hambre, ¿no? Nada más es por el ansia de estarme llevando algo a la boca. Este, pero también muchas veces siento esa necesidad de conectarme con el Señor, de estar con el Señor, de estar leyendo su palabra, de ver qué me muestra el día de hoy. Hoy que estaba leyendo Eclesiastés 12, que hoy nos toca en el plan espiritual, en el plan bíblico, híjole, cuando hablan los últimos dos versículos, esto es el todo del hombre, así, ¿para qué? O sea, se aventó 12 capítulos depresivamente el buen Salomón ahí en todo, y en dos capítulos, en dos versículos resume todo lo que dijo, ¿no? Eso es increíble. ¿Qué dice? Me fui tantito, pues qué bueno que ya estás aquí, Víctor, qué bueno que ya estás aquí. Ajá. Y así es como tenemos que, gracias a Dios, Víctor, que estás bien, todo bien, espero que sí, Víctor. Esa es la manera en la que tenemos que alimentarlos, sorprendernos, que nos cause alegría, que nos cause gozo cada vez que leemos la palabra de Dios. Yo no sé ustedes cuando leen la palabra, cómo la reciben, eh, híjole, trae tanta sabiduría, tanto gozo, tanta alegría, tantas cosas, que es imposible no sentirte bien cuando lees la palabra de Dios, ¿no? Híjole, dice además que la palabra de Dios escrita es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Todos nos andamos, esa es una cuestión que todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, siempre nos hacemos, ¿no? ¿Y cómo hago la voluntad de Dios? ¿Y cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Esa pregunta de cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, les digo que nada más porque está bien pesada, pero me dan ganas de traer, es una Biblia así, de este tamaño, así, de pasta dura, es la Biblia del cántaro, y cada vez que me hacen esa pregunta, ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Así darles en la cabeza, ¿no? Así con esa Biblia de ese tamaño. Y no uno, dos, ¿no? ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Pues ¿cómo vas a saber si no estás leyendo la palabra de Dios? Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ajá, ok. Muchas veces el Señor, bueno, es que esto se demuestra cuando nosotros queremos conocer así cosas que no nos es permitido conocer en ese momento. Ajá. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en ese libro de Juan, en el capítulo 3 cuando Jesucristo tiene la plática con Nicodemo? ¿Se acuerdan que Nicodemo es un maestro de la ley? Y, y no sabían ni la O por lo redondo de lo que le estaba hablando Jesucristo. ¿Qué, ¿Qué le dice Jesucristo a Nicodemo? ¿Qué le dice Jesucristo? ¿Cómo te voy a explicar las cosas espirituales si no entiendes las terrenales? Así de fácil. Ok, nosotros a veces andamos ahí bien preocupados porque no sabemos cuál es la voluntad de nosotros, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ajá. El Señor tiene para cada uno de nosotros su voluntad y su propósito. Para todos. Ajá, que son cosas diferentes. La voluntad es diferente al propósito, porque el propósito se va a cumplir en ti, quieras o no. Ajá, el propósito de Dios se va a cumplir en ti, quieras o no. De hecho, por ahí en un salmo dice que inclusive los pecadores sirven para algo, ¿no? Para leña del infierno. Ahí lo dicen salmos. Busquen, ¿no? Para el día de perdición. Unas traducciones dicen para el día malo, otras dicen para el día de perdición, otras dicen para leña del infierno. Para todos hay un propósito. Pero Juan Antonio, yo. Y háganse esa pregunta a ustedes, ¿no? ¿Yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ah, ok, muy fácil.
Yo leo la palabra de Dios diariamente. Diariamente la leo la palabra de Dios. Y ahí me doy cuenta del mensaje que Dios tiene en específico para mí. Para mí. No estoy hablando de todos. Para mí, para Juan Antonio. A Dios le encanta darme cachetadas con guante blanco. Como les digo, si hay algo que me caracteriza a mí es la rebeldía y la desobediencia. Para mí me cuesta mucho trabajo obedecer, me cuesta mucho trabajo ¿cómo les diré? No ponerme rejego, esa es la palabra. Siempre estoy cuestionando, no sé si sea un defecto o una virtud, pero siempre estoy cuestionando, siempre estoy preguntando. En los tribunales prefiero llegar a ser amigos porque sé que cuando me enojo ya hay jueces, secretarios de acuerdos que ya a veces ni me quieren ver cuando ya me enojo, ¿no? Pero ¿cómo sé que voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida? Porque estoy leyendo la palabra, porque estoy en sintonía con lo que dice el Señor, con lo que dice el Señor en su palabra. Ajá, que si quiero conocer cosas que hay en el cielo, cómo va a ser el banquete de Cordero, cómo son los ángeles, cómo es el Señor, cómo van a estar adorando ahí todo el tiempo. Sí, sí lo quiero conocer. Quiero conocer toda la creación, quiero ver de qué tamaño es el universo. Mi mente finita no comprende de qué tamaño es el universo y yo quiero saber de qué tamaño es el universo. ¿Cómo es que el Señor mantiene en orden toda su creación? No lo voy a conocer aquí en la tierra. No hay nadie en esta tierra que me sepa explicar ninguna de esas preguntas, pero sé que cuando esté con el Señor, Él me va a explicar todo eso. Por eso este versículo dice así: hay cosas que son secretas y le pertenecen al Señor. Tal vez la voluntad del Señor para mí no sea revelada a ustedes porque eso es algo que tiene para mí y a ustedes no les tiene por qué interesar. Es un mal ejemplo. Pero si no, vámonos cuando en el libro de Lucas, cuando el Señor llamó a Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a ver, Pedro, ven acá? Después de la redención de Pedro, Pedro me ama, sí, Señor, tú sabes que te amo, ya con lágrimas en los ojos, ¿no? Pero le dice el Señor, a ver, ven para acá. Y ahí va Pedro, al lado de él. Y de repente voltea Pedro y viene Juan atrás, el discípulo amado. Por eso todos los Juanes somos amados. Viene el discípulo amado. Y el Pedro le dice al Señor, ¿qué onda con este? ¿No? O sea, ¿y qué este? ¿Y cómo le contesta a Jesucristo? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú preocúpate por lo que yo te voy a decir a ti. Ajá. Ahí son cosas que para Pedro no estaban reveladas. Ajá. Lo que iba a hacer con Juan era algo que a Juan le tenía que decir, no a Pedro. Así a cada uno de nosotros nos va a dar el Señor el mensaje y la voluntad que tiene, independientemente del mensaje general que tenemos que llevar su palabra. Para cada uno de nosotros nos va a revelar su voluntad en nuestras vidas. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Ajá. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? Que obedezcamos sus mandamientos. Ok. Por ahí van a venir los adventistas, los legalistas, los seguidores de la ley, y nos van a decir, ya ven cómo el Señor nos dice que tenemos que obedecer todos sus mandamientos, sus 613 mandamientos. Bueno, pues entonces voy a ir a comprar diariamente un borreguito y lo voy a sacrificar en el templo, voy a andar cazando palomas para sacrificarlos porque ya no me alcanza la lana para los borregos, voy a matar a quien practique la hechicería, voy a sacar a quien conozca que no cree en Dios o que blasfemó contra Dios y ahí en la esquina lo voy a apedrear. Esto es seguir la ley. Y si me dicen que eso no, entonces no me digan que están siguiendo la ley. La palabra de Dios también dice, o sigues toda la ley o no sigues ninguna. La palabra de Dios dice, quien falla en un solo mandamiento, ya, chafió con todos, ya, pecó en todos. Ajá. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el buen Juan cuando dice que obedezcamos sus mandamientos? Vámonos a Mateo otra vez. ¿Cuáles son los dos mandamientos que dio Jesucristo? ¿Cuáles son los dos mandamientos? Digo, ya esos no se lo saben. Ya si esos dos mandamientos no se lo saben, entonces sí los voy a ir a buscar a su casa y los voy a patear. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estamos cumpliendo la voluntad de Dios en su palabra escrita. Ahí estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por qué nos preocupamos si estamos cumpliendo o no la voluntad de Dios?
Cuando aquí la carta de Juan nos dice, obedezcan sus mandamientos. Ya, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó. Ahí se cumple toda la ley y los profetas. Ya, no le busquen. Ajá. Para tener conocimiento de la voluntad de Dios, tenemos que leer y estudiar la Biblia. Ok, yo la leo diariamente. Ahí me estoy haciendo el loco y la estoy leyendo y estoy tratando, estoy buscando cómo hacerle. Ok, pero también nos dice que estudiar la Biblia. Yo le decía a los muchachos, le decía al buen Víctor, que cuánto nos gastamos en cumplirnos un chunchecito, ¿no? Un chunchecito me refiero a un refresco, unos charritos, lo que ustedes compren, ¿no? No lo sé. ¿Cuánto nos gastamos en una salidita al cine? Yo ya no tengo ni idea cuánto se gasta uno en una salida al cine, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo antes coleccionaba tenis y botas. Ajá, mi amada esposita, ella ha visto cuántos pares tengo, que ya nada más uso dos o tres, ya todos los otros se los está acabando mi sobrino, ¿no? Pero yo me gastaba todo mi dinero en mochilas, zapatos y relojes. Ese era ¿cómo decirlo? Mi adicción, ¿no? Y no zapatos así sencillitos, ¿no? Cada par me costaba de 700 hasta 3,000 pesos, ¿no? Me costaba cada par de botas o de tenis. Cuando cuando el Señor me mostró que ya era tiempo de que le bajara de espuma a mi chocolate y que me dedicara a estudiar la palabra de Dios, todo eso que yo invertía en zapatos, en darme gusto, lo empecé a invertir ¿cómo se llama? En mi educación espiritual. Gloria a Dios, cuando fue eso, me dio la oportunidad de adquirir muchísimo, muchísimo material. Pero si ustedes quieren estudiar la Biblia, antes de Navidad, al buen Víctor le regalamos un comentario bíblico y una Biblia de estudio. Le dije, pero no es para que las tengas ahí de cabecera en tu cama, ¿no? Es para que las leas. Un comentario bíblico te ayuda a que profundices más en lo que estás, en el versículo que estás leyendo. Es para no sacar un versículo fuera de contexto. Ok, ¿son caras? No. Hay veces que si buscamos en las librerías bíblicas, hay descuentos. Hay descuentos para tercera edad, hay descuentos para estudiantes, hay descuentos para pastores, hay descuentos para líderes. Y puedes ir armando tu ranchita en vez de darte un gusto personal y ahorrar de 100, 200 pesitos hasta que juntes para tu Biblia. Ajá. Ya que juntas para tu Biblia, vas y te la compras. Estás invirtiendo en el reino, estás invirtiendo en el Señor, no estás invirtiendo en ti, estás invirtiendo en algo que a Él le agrada. Ajá. Ok, ya estoy estudiando mi Biblia y ahora tengo un comentario bíblico el cual me ayuda para seguir conociendo cuál es la voluntad del Señor. Uno, y a veces nos casamos con ese cuando tenemos que estudiar más. Pero sin embargo, tú ya estás demostrando que quieres conocer a Dios, que quieres aprender de Dios, que quieres saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Siempre vas a tener esa duda, siempre vas a tener esa duda de si estoy haciendo o no la voluntad de Dios, porque no leemos. Esa es la clave, esa es la clave. ¿Cómo vas a saber que estás haciendo la voluntad de Dios en la Biblia? Porque estás leyendo. No hay otra manera de conocer o de saber si estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Si no lees. Si no lees, nunca vas a saber si estás haciendo la voluntad de Dios en la Biblia, y si no la estudias. Y si no la estudias, nunca lo vas a saber. Siempre vas a tener esa duda en tu mente. Ok, hasta este momento nos dimos cuenta que la Biblia, la palabra de Dios escrita, nos sirve para conocer a Jesucristo, nos sirve para ser salvos. Ajá. Nos sirve para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida y nos sirve, déjenme se los pongo acá, a ver si los tengo, déjenme ver si los tengo los tres acá. Y nos sirve para crecer espiritualmente. No, aquí tengo ok, a ver. Bueno, aquí está. Necesitamos para conocer el Evangelio y para la necesidad de salvación que tenemos cada uno de nosotros. Ajá. La necesitamos para mantener nuestra vida espiritual. Ya, si no crece, pues por lo menos para mantenerla, ¿no?
y para conocer la voluntad de Dios en mi vida. Para eso nos sirve la palabra de Dios escrita. Ok, vamos a ver una aquí. Esta es un poquito de apologética. Escúchenla bien antes de que me vayan a pegar. La Biblia es necesaria para conocer que Dios existe. La Biblia es necesaria para conocer que Dios existe. Aquí lo puse en letras un poquito más grandecitas. Voy a disminuir aquí la camarita para que lo podamos ver bien. Al cabo el pastor está medio gacho, ¿no? Bueno, digo el maestro está medio gacho, el conferencista. Ok, dice, ¿la Biblia es necesaria para conocer que Dios existe? No. La Biblia da por sentado la existencia de Dios. No se molesta en explicar si Dios existe. ¿Por qué? Porque no fue inspirada por hombres, fue inspirada por el mismo Dios. Entonces vamos a suponer, yo voy a escribir mi biografía, ¿no? Está bien interesante mi biografía, a la mejor, ¿no? Y quien lea mi biografía, bueno, les voy a poner un ejemplo real. Ahorita me acordé, perdonen ustedes, que el señor me mostró, en el bachillerato, cuando yo era un verdadero desastre, escribí un libro en el bachillerato, ajá, y narraba mis vivencias en el bachillerato. Lo escribí, es más, el libro se quedó en el bachillerato. Ajá, porque era yo bien menso en ese entonces, no, ya lo hubiera publicado, ya quién sabe quién tenga ese libro, ¿no? Lo escribí y en ese libro narraba absolutamente todo. Todo lo que habíamos hecho todo, me refiero a todo lo que habíamos hecho mis amigotes y yo. Les digo, realmente en el bachillerato, no, ni mi esposa me cree cómo era yo en el bachillerato. Ajá, no les voy a dar detalles, obviamente. Recorrió todos los grupos, por increíble, y además a los maestros, ¿no? Y uno de los maestros, una vez que fue con su hijo tenía mi edad. Ajá. Su hijo ya había leído el libro, o sea, no solo leyó el maestro, sino lo leyó su hijo. Y estaba ahí con su hijo, el maestro, en el salón de clases. Y el maestro menciona mi nombre, ¿no? Pasando lista, y levanto la mano. Su hijo volteó sorprendidísimo, y le preguntó a su papá al maestro, ¿él es tal persona? Sí, él es. ¿De verdad existe? Sí, pues ahí lo estás viendo. Es que todo lo que narra en su libro es increíble. Sí existe. Sí, ahí está, lo tienes de carne y hueso. El hijo del maestro no existía, no creía que existía una persona como yo. Él, porque no se lo habían presentado. Sin embargo, yo había escrito mi propia biografía. Yo no puedo dudar de mi existencia porque yo escribí ese libro. O sea, yo no podía leer ahorita ese libro y decir, no, o sea, por ejemplo, si en alguno de ustedes cayera en sus manos ese libro que escribí y lo leyeran, dijeran, no puede ser, este no es Juan Antonio. No, o sea, puras tonterías, puras maldades aquí se narran, ¿no? No creo, no es Juan Antonio, yo lo conozco y no es Juan Antonio. Sin embargo, yo que escribí ese libro, con mucha vergüenza, tendría que admitir que yo soy el personaje de ese libro. En esa biografía, yo no estoy dudando de mi existencia, porque no tendría caso, no tendría caso. De la misma manera, la palabra de Dios, si fue escrita, bueno, si fue inspirada por Dios mismo, ¿qué razón tendría para poner dudas acerca de su existencia? ¿Sí le entienden ahí? O sea, si yo escribo mi biografía, ¿cómo voy a dudar de mi existencia? Si Dios inspiró la Biblia para que fuera escrita, ¿cómo Dios pondría en duda su existencia? Es algo ilógico, es algo tonto. Y obviamente Dios no, ni siquiera, no, o sea, no. Todos nosotros que creemos en que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, no tenemos ningún asombro de duda, ninguna duda de que Dios existe. Ok, hay personas allá afuera que dicen que Dios no existe. Para eso nos prepara a nosotros. Para eso prepara a mucha gente. No para que defendamos a Dios, sino para que representemos a Dios. El hecho de observar la creación y a nosotros mismos nos da evidencia de un creador, un sustentador y un diseñador de inimaginable existencia, poder, sabiduría, gloria, conocimiento, preparación.
todos los adjetivos que ustedes le quieran poner. Ni siquiera el físico más grande del mundo, el más estudiado. Miren, Sir Isaac Newton, él creía en Dios. Y él en sus escritos menciona que el último fin de estudiar tanto era para llegar a conocer a la existencia de Dios, era para llegar a conocer a Dios mismo. Ajá. Sin embargo, su sucesor en la silla, por así decirlo, su sucesor en la silla de, de, de quien lo ocupaba el buen Sir Isaac Newton fue un cuate llamado Stephen Hawking. Él jamás reconoció la existencia de Dios. Él no creía en Dios. Ajá. Pero jamás pudo explicar por qué el orden del universo. De hecho, en su libro, por ahí si tienen oportunidad de leerlo, Breve Historia del Tiempo, señala que existe una super ley que rige a todas las demás. Una super ley que rige a todas las demás. No quiso darle el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque siempre fue él decir que Dios no existía. Pero sí habla de una super ley. Es que existe una super ley que rige a todas las demás. ¿Y cuál es esa super ley? No, pues la estamos buscando. Ok, bueno. Segundo. Bueno, no, eso ya es cuestiones de apologética y no se las voy a dar ahorita porque ya es poco el tiempo. Ok. Los sentimientos de alegría, gozo, amor, tristeza, humildad, orgullo, hasta la ira, nos dan evidencias de un creador de amor, misericordioso, alegre, sustentado. Todos los adjetivos que también les quieren tener. No hay hasta la fecha ningún químico, ningún doctor, ningún médico, ningún neurocirujano que nos haya dado una explicación satisfactoria tan solo por el hecho de que pensamos. Ajá. Nadie sabe por qué pensamos. O sea, yo pienso que pienso. O yo pienso que va a llover. Pero nadie sabe cuál es el proceso neurológico para que se florezca ese pensamiento. Nadie lo sabe. Y eso no se sabe. Es otro de los misterios de Dios, otro de los grandes misterios de Dios. No se sabe por qué pensamos. O sea, ¿cuál es ese proceso por el cual nosotros pensamos? No hay una explicación satisfactoria. Ok, la moralidad también nos da un testimonio acerca de la existencia de Dios. Todo ser humano tiene en su corazón la conciencia de aquello que está bien y de lo que está mal. País en el que vivas, sabes que robar está mal. No hay ningún país, no hay ninguna cultura, no hay ningún un pasaje en la historia en el que nos diga que, no, sí está bien robar. No, no lo hay. Ese es el mejor ejemplo. No lo hay. Ok, ¿y por qué decimos que es malo robar? Bueno, nosotros los cristianos, nosotros los seguidores de Cristo, nosotros que leemos la palabra, sabemos que es un mandamiento. No robarás. Tribu, no hay, exacto, no hay tribu. No hay tribu que diga el robar está mal. Ajá. Digo que el robar está bien. Ajá. Nosotros sabemos que hay un mandamiento específico. No robarás. Ya, se acabó, ¿no? No robarás. Ok. Pero todos, por ejemplo, Víctor habla de tribus. Todas esas tribus que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, cómo saben que robar está mal? ¿Cómo saben que robar está mal? Porque dice la palabra, es más, lo leímos en Eclesiastés y en Proverbios, que dice que Dios, y en Salmos también lo dice, que Dios ha puesto eternidad en nosotros y que ha puesto en nosotros conciencia de saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Ajá, y digo, robar es el ejemplo clásico, robar es el ejemplo, ¿cómo se llama? Que pues, la mayoría de nosotros utilizamos, ¿no? Pero hay muchísimos más ejemplos que les digo, esos ya son cuestiones de apologética, ya las veremos hasta el cuarto módulo. Pero esa moralidad, ¿quién no las pone? Dios la pone en el corazón. Por más que digas que no crees en Dios, vamos a suponer que hay un ateo bien buena gente, todo lo que gana se lo da a su mamá, participa en horas caritativas, lleva comida, no sé, lo que para ustedes sea bueno. Ajá, pero no creen en Dios, no creen en Dios. Todos dicen que él es una buena persona, todos dicen que está haciendo el bien. ¿Por qué? Porque en su corazón sabe que lo que está haciendo está bien. Ojo, desgraciadamente se va a ir al infierno, porque las obras no son para irse al cielo. Ahí, léanlo, ¿no? Las obras no son para irse al cielo. Que él tenga conciencia de que está haciendo lo bueno es muy diferente a que sea salvo. Ajá, ya ahí les voy a dejar de tarea que lean Romanos 1, capítulo 1, versículos 19 al 21.
Otro que si no leemos el contexto, híjole, ayer me habló fuertemente el Señor en esta palabra de Romanos, ¿no? Romanos 1:10. Y todo está en el contexto ahí. Ahí revisen por qué hay gente que no cree en Dios, ¿no? A pesar de las evidencias mostradas, hay gente que aún se niega a reconocer a Dios como sustentador y como creador y pasan toda una vida tratando de demostrar que Dios en sí no existe, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿necesitamos la palabra de Dios escrita? Sí, necesitamos la Biblia, sin lugar a dudas. ¿Quiénes? Todos, absolutamente todos. La necesitamos para conocer el Evangelio, para la salvación de cada uno de nosotros. La necesitamos para crecer y por lo menos mantenernos espiritualmente. Y la necesitamos, ay, se me acaba de olvidar, y eso que estoy dando ¿cómo se llama? La cuestión. Se me fue el avión, acá la tengo. Ah, para conocer la voluntad de Dios. Otra vez, conocer el Evangelio. La necesitamos para salvación. La necesitamos para crecer y mantenernos espiritualmente y para conocer la voluntad de Dios. Ya, esos son los 3 puntos principales para cual nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Debemos de leer la palabra de Dios, debemos de oír la palabra de Dios. No hay más. Tenemos que leerla diariamente, que levante la mano quien la está leyendo diariamente, ¿no? A lo mejor no la entiendo, a lo mejor la leo por costumbre, a lo mejor la leo sin ganas, pero la estoy leyendo diariamente. Ajá, que si nada más leí un capítulo, no importa, hay planes bíblicos que duran 9 años. Ajá, lean la palabra de Dios escrita, para eso nos las dejó, para eso nos las puso. ¿A cuántas personas hay que quisieran alimentarse, que quisieran conocer la palabra de Dios? ¿Cuántas personas necesitan que se les lleve la palabra de Dios? ¿Cuántas personas desearían escuchar o aprender lo que nosotros hemos escuchado? ¿Cuántas personas la necesitan en su vida? ¿Cómo vamos a llevar esa palabra de Dios si nosotros mismos no la entendemos, no la comprendemos y no la leemos? Necesitamos leer la palabra de Dios diariamente. Ese es nuestro alimento espiritual. No hay más. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por las bendiciones que nos das diariamente, pero sobre todo, Señor, porque todavía en este tiempo y en este lugar, en este país, Señor, tenemos la oportunidad de estar leyendo tu palabra. No llega todavía la persecución de lo que habla tu palabra en nuestra vida, Señor, y por lo tanto nosotros tenemos que seguir aprendiendo de ti, conociendo de ti. La única manera de conocer es que leamos diariamente su palabra, Señor. Tu palabra es para bendición de nosotros. Pon en nuestro corazón, Señor, que se nos haga una necesidad, que se nos haga una costumbre leer diariamente tu palabra, Señor. Que sea nuestro alimento, que lo deseemos como se le desea la leche, como un niño recién nacido desea la leche. Que la llevemos a donde tú nos indiques, Señor, y sobre todo que nos alimentemos diariamente. Que sea nuestro alimento siempre, Señor. Que tú nos abras nuestros ojos del entendimiento para que podamos comprender la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Que así como Jesucristo se defendió con la palabra de los ataques del enemigo, nosotros seamos capaces de utilizar la palabra para defendernos de aquellos que atacan nuestra fe, del enemigo mismo que quiere mover nuestros cimientos que tú nos has puesto, Señor. Bendito seas porque sí nos das la oportunidad de leer, Señor, porque nos has dado muchas maneras de oír tu palabra, de leer tu palabra, de aprender de tu palabra. Gracias por todas esas bendiciones y te pedimos, Señor, que sigas con nosotros, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y sobre todo que tu vida, Señor, que tu vida sea el ejemplo a seguir de cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, todo momento, todo tiempo y en todo lugar. Y que tu bendición, tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu bondad, tu cuidado, tu provecho en este mundo caído, Señor, nos acompañe siempre. Bendito seas, mi Señor de señores, mi Rey de reyes, y a quien sirvo con todo mi corazón, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.